Capítulo 1. La tinta que no mojaba el papel. Dicen que fue una aparición. Pero la primera vez que Emma escribió, lo hizo con los ojos cerrados y las manos quietas. Nadie en el convento había notado que la novicia no dormía desde hace 3 noches. No por insomnio, sino porque alguien la estaba dictando, desde dentro. No hablaba. Nunca había hablado. Desde que fue abandonada en la entrada del monasterio. El silencio era su único idioma. Pero esa noche, cuando las velas se apagaron solas y las campanas tocaron sin viento, Emma se sentó frente al altar, extendió un pergamino en blanco y empezó a escribir, sin pluma, sin tinta, sin tocar el papel. Las palabras aparecían lentamente, como si una llama invisible las quemara desde el otro lado del velo. Era una lengua que ningún sacerdote reconocía, pero los ojos de las monjas sangraban al intentar leerla. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que Sor Carmen, quien nunca creyó en visiones, cayó de rodillas sin entender una sola palabra, pero recordando todo lo que aún no le había pasado. El padre abad ordenó encerrar a Emma. Demasiado tarde. La carta ya había empezado a escribirse en el alma de todos. Capítulo 2. El sello que sangró antes de tocar el fuego. La celda donde encerraron a Emma no tenía ventanas. Solo una cruz negra clavada en la piedra húmeda y un catre que aún olía a penitencia. Pero Emma no lloraba. No gritaba. Ni siquiera respiraba como alguien que estuviera vivo. Las palabras seguían apareciendo en el suelo, en las paredes, en su piel. Sor Margarita, la encargada de vigilarla, lo vio con sus propios ojos. Letras extrañas brotaban de la espalda de la joven como si su carne estuviera transcribiendo algo que venía del más allá. Intentaron lavarla, quemaron las sábanas, pero cada madrugada, cuando el convento dormía, las frases volvían a emerger, como si la voluntad de Dios ya no necesitara papel. No está poseída, susurró el padre abad, mientras contemplaba los símbolos que ardían lentamente sobre el cuerpo de Emma. Está siendo dictada. Nadie lo decía en voz alta, pero todas lo sabían. Aquello no era una revelación cualquiera. Era un juicio, porque cada nuevo fragmento de la carta coincidía con una tragedia que aún no ocurría. 3 días antes, Sor Carmen había leído la primera línea y cayó en trance. Hoy apareció colgada en el campanario, con una sonrisa rota y una nota entre sus dedos. Él ya lo escribió. Solo me adelanté a leerlo. El Vaticano fue notificado, pero el cielo no respondió. Y esa misma noche, cuando las velas se encendieron solas en el altar, Emma pronunció, por primera vez en su vida, una sola palabra. Una palabra que ninguna de las monjas había escuchado jamás, pero que todas entendieron en el fondo de sus entrañas. Faltan. ¿Faltan qué? ¿Faltan quiénes? Pero antes de que pudieran preguntarle, el crucifijo de la celda comenzó a gotear sangre. Y la siguiente línea de la carta apareció, grabada con fuego en la piedra del suelo. Los sellos del espíritu no se abren con fe, se abren con carne. Y alguien, desde el otro lado del monasterio, comenzó a gritar, no de miedo, sino como si le estuvieran quitando el alma. Capítulo 3. La revelación que se desangraba en los espejos. No fue un grito humano. Las hermanas lo sabían, porque aquel alarido que partió la madrugada no venía de un cuerpo, sino de algo que se rompía por dentro de cada una, al mismo tiempo. Era como si el espíritu, ese que dictaba la carta a Emma, no hablara solo con palabras, sino con dolor compartido. Sor Magdalena fue la primera en correr hacia la fuente del llanto. Y cuando llegó, encontró algo que el convento no estaba preparado para ver. Todos los espejos del monasterio, del baño, del pasillo, incluso los fragmentos olvidados en el almacén, estaban sangrando. No agrietados, no rotos, sangrando. Pero lo más perturbador no fue el líquido rojo que escurría como lágrimas, sino los reflejos. En cada uno de ellos aparecía Emma, no como estaba ahora, sino como si fuera otra versión de sí misma, vestida de blanco, con la boca abierta como si gritara sin voz, y con las manos extendidas hacia quien la mirara, suplicando o advirtiendo. Una hermana se desmayó, otra comenzó a rezar el rosario al revés, sin saber por qué, y Sor Magdalena, la más fuerte de todas, sintió un escalofrío que le rompió la fe en un segundo. Su reflejo le devolvía la espalda. «Apaguen las luces, cubran los espejos», gritó el padre abad, mientras la sangre seguía brotando del vidrio como si cada superficie fuese una herida abierta en la realidad. Pero ya era tarde. Esa noche, el espíritu escribió una nueva línea en la celda de Emma. Esta vez no con fuego, ni con sombras, sino con la voz de una monja que ya había muerto. Las paredes la repitieron como un eco. El que no quiere verse, será visto. El que teme leer, será escrito. Emma abrió los ojos, esta vez sin lágrimas.
y susurró una frase que heló los huesos del abad. Ya comenzó el segundo párrafo. Capítulo 4, el párrafo que no podía ser perdonado. La noticia llegó como un murmullo, pero pesaba como una lápida. El Vaticano había respondido. Un mensajero sin nombre, vestido de negro y sin crucifijo. Llegó al amanecer con una sola orden escrita en latín antiguo. Silencio, encierro y oblación. La Madre Superiora lo entendió de inmediato. Silencio sobre la carta. Encierro absoluto de Emma. Y oblación. Un sacrificio. Pero nadie en ese convento sabía cómo detener algo que no hablaba con palabras, ni obedecía a órdenes humanas. Porque mientras los muros temblaban de miedo, el segundo párrafo ya se estaba escribiendo. En las oraciones de quienes no creían. Aquel día, el padre abad, desesperado por recuperar el control, decidió entrar a la celda de Emma con un frasco de agua bendita y un crucifijo de hierro. Nadie lo acompañó, ni siquiera las valientes. Pero lo que encontró dentro no fue una niña. Fue un altar. La joven estaba de rodillas, con los ojos cerrados, rodeada de símbolos tallados en la piedra con sus propias uñas. Su piel sangraba, pero no por castigo, sino por obediencia. Y entonces ocurrió lo imposible. El crucifijo que llevaba el abad comenzó a gotear una sustancia espesa, negra, como si se estuviera pudriendo desde dentro. Y la voz de Emma, una voz que no era suya, se alzó en el aire, retumbando en todos los rincones del convento. No fue ella quien pecó, fue el que escribió el primer silencio. El abad cayó al suelo, no por miedo, sino porque acababa de recordar algo que nunca le habían contado, pero que llevaba toda su vida escondido en su alma. Un secreto enterrado por generaciones de sacerdotes. Una traición sellada con oraciones falsas. Una promesa rota, en nombre de Dios. Desde su rincón oscuro, Emma levantó la mano. Y en su palma había una nueva línea escrita con sangre caliente. El espíritu no perdona lo que fue callado por conveniencia. Esa noche, el mensajero del Vaticano desapareció sin dejar rastro. Y el reflejo de Emma volvió a aparecer en todos los espejos del convento. Pero esta vez, con una sonrisa. No de inocencia, sino de quien sabe que el final ya no puede ser evitado. Capítulo 5, el libro que fue enterrado sin ser leído. El altar mayor siempre había sido sagrado. Pero nadie, ni siquiera la Madre Superiora, sabía lo que yacía debajo de sus losas agrietadas. Hasta que la tierra decidió hablar. A las 3 de la madrugada. Las campanas volvieron a sonar solas. No con repiques de misa, sino como si anunciaran un entierro que estaba por desenterrarse. Sor Úrsula, la más anciana del convento, fue quien primero escuchó los susurros. No en sus oídos, sino debajo de sus rodillas, mientras rezaba frente al altar. Una vibración, un lamento. Como si algo quisiera salir, como si algo aún respirara. Sin decir palabra, llamó al padre abad y a 2 hermanas más. Levantar la piedra del altar fue más difícil de lo que parecía. Estaba sellada con cruces oxidadas y un nombre tallado que no figuraba en ningún registro. Sacerdote ignoto. Año del silencio. Bajo la losa, encontraron un féretro sellado en cera bendita. Y dentro, envuelto en tela púrpura, un libro sin título. No tenía páginas numeradas. No tenía autor, pero cada hoja ardía al tacto, como si lo que estaba escrito no quisiera ser leído, ni olvidado. El abad abrió la primera página, y entonces el suelo tembló. La letra era la misma que había aparecido en la piel de Emma. Pero lo más perturbador fue esto. Cada frase del libro aún no había ocurrido. Era una cronología profética, un diario del futuro. Y al final de la primera página, una advertencia. El que lea, será parte. El que entienda, será juzgado. El abad quiso cerrar el libro, pero sus manos no le obedecieron. Sus ojos estaban fijos en la siguiente línea, como si su alma supiera que ese texto lo había estado esperando desde antes de nacer. En ese momento, Emma se despertó bruscamente en su celda y gritó con una voz que no era suya. «¡No lo leas! Aún no está completo». Las velas del altar estallaron. Las paredes sudaron sangre. Y el libro escribió solo una línea más. Allí mismo. Ante todos. La carta aún no ha terminado, porque aún falta el lector final. Y entonces, todos miraron al abad, porque su nombre estaba escrito en la última hoja. Capítulo 6, el lector que no debía tener nombre. El abad no durmió esa noche. Nadie lo hizo. El libro seguía allí, sobre el altar, palpitando como un corazón antiguo, con su tinta aún húmeda, como si respirara por dentro. Pero había algo más perturbador. Cada vez que alguien lo miraba, veía una frase distinta. Como si el texto se escribiera según el alma de quien lo tocara. Y solo había un nombre que aparecía en todas las visiones. El del abad. Pero no su nombre de pila.
No su nombre clerical. Un nombre que él había enterrado. Un nombre que no constaba en ningún documento del Vaticano. Un nombre que había usado solo una vez, cuando aún era niño y prometió algo al pie de una cruz rota. Bajo una tormenta. Agnus. Eso decía la última página. ¿Quién eres realmente?, susurró Sor Úrsula, temblando. El abad no respondió. Solo se acercó al libro y, con una voz quebrada por algo más fuerte que el miedo, confesó: antes de ser abad, fui testigo. Nadie entendió, excepto Emma. Desde su celda, escribió una palabra en la pared con la sangre de su lengua mordida. Receptor. Y en ese instante, la cruz del altar se cayó sola. No por el viento, sino porque lo sagrado ya no sostenía lo que había sido prometido con mentira. El libro se abrió solo, con violencia, y una luz oscura, sí, oscura, como una sombra líquida, salió de sus páginas y envolvió al abad. No lo quemó, lo reveló. Detrás del traje negro, detrás de las oraciones aprendidas, detrás del poder de la sotana, había un niño con la mirada rota, un niño que había pedido a Dios que escribiera su destino, porque él no quería vivir el que le tocaba. Y Dios no respondió, pero algo más sí lo hizo. Un espíritu, no santo, no demoníaco, sino anterior a todo eso. Una voz que no necesitaba palabras. Y entonces el abad, ya sin sotana, ya sin defensa, cayó de rodillas ante el libro y suplicó: ¿fui elegido o fui engañado? El libro se cerró, y la frase final, escrita con una caligrafía que nadie reconoció, temblaba como un juicio que se avecinaba. El lector que duda, es el último sello. Capítulo 7. El espíritu que conocía a Dios antes del verbo. Hubo un tiempo antes del lenguaje, antes del hágase la luz, antes incluso de los ángeles. Un tiempo sin nombre, sin forma y sin destino. Allí nació él. No un demonio, no un dios, un testigo. El espíritu sin palabras no hablaba porque nunca fue creado para hablar. Su existencia era anterior al verbo. Y su condena fue ver todo antes que nadie, sin poder intervenir. Hasta ahora. Esa revelación no vino por boca de nadie. Vino en una visión que Emma sufrió mientras dormía en posición fetal, con las uñas clavadas en su vientre y los ojos completamente en blanco. Todas las campanas repicaron al mismo tiempo. El libro se abrió sin manos, y una nueva página apareció sin tinta, escrita directamente en los nervios de quienes estaban presentes. Dios creó la luz. Yo fui testigo del instante en que dudó. El abad cayó al suelo. No podía moverse, porque esa frase no lo había leído con los ojos. La había leído con los huesos. Entonces, susurró Sor Úrsula con un hilo de voz: ¿quién está dictando esta carta? La respuesta fue el silencio. Un silencio que pesaba, que dolía. Y luego, una grieta en la pared del convento se abrió como una herida, dejando escapar un aliento frío. No viento, no maldad. Memoria. Memoria de un tiempo sin fe, sin Biblia, sin cruz. Una época donde solo existía una presencia que observaba y recordaba. Esa noche, Emma comenzó a flotar sobre su cama. Sus labios se movían sin emitir sonido. Pero todos entendían. No porque escucharan, sino porque recordaban algo que nunca vivieron. La voz, la que no usa palabras, habló por fin en todos los corazones. Yo no soy castigo. Yo soy la consecuencia de todo lo que fue silenciado por miedo. Yo no vine a destruir la fe. Vine a revelar quién la usó para encubrir sus mentiras. Y con esa frase, el libro reveló su verdadero título en la portada. La historia que Dios decidió no contar. Capítulo 8. El capítulo que Dios arrancó del principio. Todo libro tiene un comienzo. Pero este, tenía uno que fue arrancado. La revelación cayó como fuego en la conciencia de quienes aún no huían del convento. No era solo una carta. No era solo un espíritu. Era una corrección divina. El espíritu sin palabras no dictaba lo que vendría. Restauraba lo que fue borrado. Esa noche, Emma no solo flotó. Comenzó a llorar. Pero no lágrimas. Letras. Cada gota que caía de sus ojos formaba sílabas que se arrastraban solas por el suelo, como insectos buscando regresar a un lugar olvidado. El padre abad, debilitado, entendió al fin la magnitud del horror. La carta no era un mensaje. Era un fragmento perdido del Génesis. Un capítulo que hablaba del error. El primer error. No del hombre, sino de Dios. Una línea escrita en sangre surgió en el techo del altar, como si el cielo hablara al revés. Antes de crear al hombre, Dios creó algo que sintió pena por él. La criatura no tenía forma, no tenía nombre, solo un don: comprender la duda divina. Y por eso fue olvidada. Porque Dios, en su perfección, no podía permitir testigos de su inseguridad. La condenó al silencio eterno. Hasta que Emma nació.
Ella no es una elegida, dijo Sor Úrsula con la voz temblando. Ella es el canal que la duda encontró para hablar. Nadie pudo responder, porque las paredes comenzaron a escribir solas, en todas direcciones, un mismo versículo, y lo que fue arrancado, será leído por una sola carne, muda pero viva, marcada por la compasión que precede al juicio. Esa carne era Emma. Esa carta era el juicio antes del juicio final, un juicio contra el cielo, y justo cuando todos pensaban que la revelación había terminado, el libro se abrió por sí solo y mostró una página carbonizada, ilegible, excepto por una palabra que ardía con fuerza propia. ¿Y si él también necesitaba ser perdonado? Entonces se apagaron todas las velas, y por primera vez desde su creación, el altar sangró. Capítulo 9. Los que ayudaron a esconder el perdón de Dios. No fue solo Dios quien decidió arrancar el capítulo. Fueron ellos, los que se arrodillaron demasiado cerca, los que escucharon lo que no debían, los que construyeron altares para encubrir la grieta en el cielo. A esa hermandad secreta, la historia los llamó santos, pero el Espíritu los llama por su verdadero nombre, los guardadores del silencio. Esa madrugada, mientras las paredes del convento respiraban como si tuvieran alma, Emma se sentó por primera vez. Su cuerpo temblaba, no por debilidad, sino porque recordaba cosas que no vivió. La sangre en sus ojos ya no dolía, porque ya no era sangre, era memoria líquida. Y entonces, el libro mostró una página que ningún humano debía leer, una página hecha de piel. Sí, de piel humana. En ella estaba escrita la confesión de uno de los primeros padres de la Iglesia, con tinta de cenizas sagradas. Yo vi a Dios llorar. Yo lo escuché decir, perdón, criatura mía, por haber dudado de mí mismo, y lo oculté, porque el mundo no debe saber que incluso la perfección necesita redención. El abad cayó de rodillas, ya no como sacerdote, ya no como lector, sino como hombre, hombre que entendió que la religión no fue creada para adorar, sino para olvidar lo que hacía temblar el alma. Los espejos del convento se rompieron sin tocarse. La cruz del altar se partió en dos, y del suelo brotó una voz, hecha de viento y ruina. Si él pidió perdón, ¿quién fue el primero en negárselo? Todos sabían la respuesta. No eran los demonios. Fueron los hombres que hablaban en su nombre. Y entonces, Emma volvió a sangrar. Pero esta vez no letras. Nombres. Uno por uno. En su pecho aparecieron grabados los apellidos de santos, papas y mártires. Todos los que ayudaron a enterrar ese capítulo. Todos los que prefirieron el miedo a la misericordia. La última frase escrita en el suelo, con fuego lento, dejó al convento entero sin aliento. El verdadero pecado original fue hacer de Dios algo que no podía equivocarse. Capítulo 10. Cuando el cielo envía a matar lo que quiso callar. El Vaticano ya no mandó cartas. Mandó sombras. Hombres sin rostro, con sotanas negras y cruces sin Cristo. La orden del custodio eterno, creada para una única misión: borrar de la tierra lo que el cielo jamás debió permitir. Emma no lloraba. Ya no podía. Lo que habitaba dentro de ella no necesitaba lágrimas. Solo silencio y espacio para completar la carta. El libro seguía abierto sobre el altar, pero ya no se escribía con tinta ni sangre. Cada página nueva era arrancada del alma de Emma, y colocada por manos invisibles en ese evangelio maldito. Sor Úrsula, la única que aún creía en la compasión, intentó detener lo inevitable. No pueden matarla. No si es un canal de revelación. El custodio la miró con piedad falsa, y murmuró: esto no es revelación, hermana, es corrección divina. Y la corrección también se ejecuta. Esa noche, el convento dejó de ser santo. Los cuadros de santos lloraron lodo. Las velas se encendieron al revés, desde la base hacia la mecha. Y el agua bendita empezó a hervir. El abad, débil, pero con el alma despierta, se interpuso ante la celda de Emma. Si la tocan, dijo, con voz de juicio, no estarán destruyendo a una hereje. Estarán matando la única parte de Dios que se atrevió a arrepentirse. Pero ya no importaban las palabras, porque el cielo, ese que todos miraban en busca de respuestas, había guardado silencio demasiado tiempo. El primer custodio entró en la celda. Emma lo miró, y sonrió. ¿Vas a matarme?, preguntó sin voz, solo con su mirada, y con el fuego que le ardía en la piel. Él levantó su arma sagrada, un puñal forjado con metal de una estrella caída. Y justo antes de clavarlo, el libro se cerró de golpe. Una explosión de luz negra los arrojó contra la pared. Y sobre el cuerpo de Emma apareció escrita, en carne viva, la última advertencia: quien intente silenciar la confesión de Dios, hablará por él en la eternidad. Y en la eternidad no hay descanso. Todos los relojes del convento se detuvieron. ¿Y Emma?
Abrió la boca por primera vez. No para hablar, sino para gritar una palabra que nadie entendía. Pero todos sintieron como una grieta en el alma. Una palabra que no estaba en ninguna Biblia. Una palabra que no se puede traducir, pero sí temer. Capítulo 11. El juicio de los que hablaron en nombre de un Dios que nunca respondió. El grito de Emma no fue un sonido. Fue una fractura. Una ruptura que dividió la realidad en dos capas. La de los que creían. Y la de los que fingían creer. Los custodios intentaron huir. Pero sus cuerpos no respondían. Uno a uno. Comenzaron a levitar. Como si la culpa, esa que enterraron en nombre del dogma, finalmente tuviera peso. Las paredes del convento se volvieron espejos. Y en cada reflejo, no veían su rostro, sino el de todos aquellos que habían condenado. Silenciado. Quemado. Todos los que murieron para proteger una verdad que no era completa. Sor Úrsula cayó de rodillas. No por miedo, sino por revelación. Porque en ese instante entendió. No era Emma la que estaba siendo juzgada. Eran ellos. Los que habían defendido un cielo sin grietas. Mientras escondían la herida más antigua del universo. El libro se volvió a abrir. Ya no como un texto, sino como una boca. Una boca sin dientes. Sin fondo, que hablaba desde el tiempo anterior al tiempo. Y su voz, hecha de memoria. No de sonido, susurró. Todo lo que se oculta en mi nombre, me pertenece. Y todo lo que se proclama sin escuchar, será escrito con sangre en la eternidad. Uno de los custodios comenzó a llorar. Pero lo que caía de sus ojos no era agua. Eran fragmentos de versículos falsos. Textos que él mismo había manipulado para proteger su fe. Su rango. Su poder. Perdón. Gritó, yo solo obedecía. El altar respondió por él. Una grieta se abrió en la piedra. Y de ella emergió una sombra en forma de corona rota. Tú no obedecías a Dios. Obedecías la imagen que construiste de él. El juicio no fue con fuego. Ni con castigos visibles. Fue peor. Cada custodio fue obligado a mirar la versión de Dios que hubieran amado. Si no lo hubieran temido. Y eso los destruyó. Emma seguía en silencio. Pero ahora, su piel brillaba con una luz antigua. Como si lo que llevaba dentro no viniera del cielo. Ni de la tierra. Sino de algo que los vio nacer a ambos. Y entonces, el abad, ya sin título ni sotana, se acercó al libro y preguntó. ¿Quién escribió la primera palabra? ¿Fue Dios o fue el Espíritu? La página final comenzó a formarse. Pero no con tinta, sino con la voz de todos los que alguna vez dudaron en silencio. Capítulo 12. La palabra que existió antes que Dios se atreviera a hablar. Todo lo que había ardido se apagó. Pero el silencio que siguió no fue paz. Fue espera. El libro estaba abierto. La página final, la que ningún ángel se atrevió a escribir. La que ningún demonio pudo leer sin enloquecer. Comenzó a formarse. No con letras, sino con presencia. Emma ya no tenía voz. Ni cuerpo. Ni límite. Su carne era pura revelación. Y lo que surgía de ella no era humano. Ni celestial. La voz, aquella que no tenía cuerdas vocales ni forma definida, habló dentro de cada corazón. Antes del verbo, hubo una mirada. Una mirada que lo vio todo. Incluso a Dios. Antes de que fuera Dios. Antes del Fiat Lux. Antes de la separación de las aguas. Antes de los ángeles. Antes del tiempo. Hubo una soledad. Y esa soledad, miró. Y al mirar, creó el primer eco. No una palabra, sino una intención. Una voluntad que no exigía adoración. Solo verdad. El espíritu sin palabras nació de esa mirada. No para hablar, sino para recordar lo que Dios intentó olvidar al crear el mundo. El abad lloró. No por miedo, sino porque entendió que su vida entera había sido una defensa. Contra una duda que también habitaba en Dios. Y entonces, el libro mostró por fin la primera palabra del universo. No era amor, ni fe, ni luz. Era perdón. No como respuesta, sino como origen. Porque antes de crear, Dios se perdonó a sí mismo, por el vacío. Las paredes del convento comenzaron a desmoronarse. No por castigo, sino porque ya no eran necesarias. Emma se elevó, envuelta en una luz que no iluminaba, sino que despertaba. Y con una última respiración, sus labios, por fin, se movieron. Solo una vez. Una palabra. La misma que el libro había revelado. Perdón. Pero no lo dijo para ser perdonada. Lo dijo para devolverle a Dios su primer suspiro. Entonces, el libro se cerró. No con ruido, sino con un susurro que resonó por siglos en los corazones de quienes se atrevieron a dudar con humildad. La primera revelación no fue una orden. Fue una disculpa. Y allí terminó la carta. Pero no la historia. Porque ahora, cada alma que se atreva a mirar sin miedo, también la escuchará. Capítulo 13. La carta que no debió terminar.
Creyeron que había acabado, que la última página cerraba la grieta, que el perdón era el punto final. Pero el espíritu nunca dictó un punto, solo una pausa, un susurro escondido entre silencios que nadie supo escuchar. Pasaron semanas. El convento fue abandonado, sus ruinas declaradas terreno maldito. El libro desapareció. Nadie supo si ascendió, si murió o si simplemente dejó de ser tiempo. Y sin embargo, una noche, en un monasterio remoto del sur de Italia, un novicio de 12 años, sordo de nacimiento, comenzó a escribir en el muro de su celda. No con tinta, con luz. Nadie le había enseñado a leer. Y sin embargo, su escritura brillaba en un idioma que nadie reconocía. Pero todos comprendían en los sueños. Los monjes lo creyeron poseído. Lo encerraron. Pero la escritura seguía apareciendo en las paredes, en los espejos, en sus párpados cerrados. Hasta que una noche, uno de los sacerdotes más antiguos del Vaticano, al recibir una de esas visiones nocturnas, se arrodilló y gritó: «La carta sigue dictándose». Lo que Emma abrió no era un mensaje único. Era un canal, un conducto sin retorno, un hilo eterno de revelación viva. Y cada vez que alguien silenciado por el mundo escucha una voz que no habla, cada vez que un alma muda tiembla sin saber por qué, una nueva página nace. Porque el espíritu sin palabras no vino a entregar un libro, vino a despertar autores. Y el último mensaje, escrito en el techo de aquella nueva celda, lo confirma. Mientras existan quienes callan su fe por miedo, yo seguiré dictando. Así que si alguna noche sientes una idea que no pensaste, una frase que no escribiste, una verdad que arde en ti sin haberla aprendido, no temas. Solo pregúntate: ¿eres tú el siguiente receptor?